Dios le bendiga, amigos y hermanos. Lo veo Pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro o la carta del apóstol Pedro, la segunda carta. Realmente queremos dar un toque final a esta carta. Vamos a hablar acerca de por qué Dios insiste en alcanzar al hombre para salvación, por qué Pedro se preocupa tanto. Dijimos la semana pasada que cuando el Señor le dijo a Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, Pedro lo tomó bien en serio, y Pedro veía un pueblo que estaba desligado de la relación con Dios y que estaba apartado. Había un pueblo rebelde, el cual Dios quería alcanzar, y Pedro se da la encomienda de alcanzar a ese pueblo porque Dios así lo quiere. Y hoy vamos a estar hablando acerca de por qué Dios realmente quiere traer la salvación a la humanidad. Vamos a orar y dar comienzo a este tema. Trataremos de que sea corto el estudio. La semana pasada creo que nos fuimos media hora. Vamos a tratar hoy de llevar este estudio un poquito más corto. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús, Señor, por tu amor, por la misericordia que has tenido con nosotros, que nos alcanzas, Señor, para perdón, nos alcanzas para salvación, nos alcanzas, Señor, para levantarnos, Señor, redarguir nuestro pecado para que nos arrepintamos, pidamos perdón y podamos alcanzar, Señor, aquel amor tuyo con el cual nos has amado. Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, ahora rogamos que nos hables a través de tu palabra, Señor, y que la intención que tienes de alcanzar la humanidad usando pastores, misioneros, maestros, Señor, líderes que están dirigiendo la iglesia para que la iglesia pueda caminar en pos de ti, Señor, sean útiles en tus manos y que todos podamos, Señor, alcanzar a las almas cumpliendo tu trabajo y cumpliendo la misión que nos diste. En el nombre maravilloso de Jesús oramos, te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, quiero que veamos el capítulo 2 de Segunda de Pedro, donde Dios nos deja saber por qué razón Él insiste tanto en la salvación del hombre. Dios le deja saber a Pedro que se infiltrarían unos falsos maestros que traerían falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y Dios nos dice a través de Pedro que estos traerían herejías destructoras y que negarían al Señor que los rescató. Dice que estarían atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Por qué? Porque estarían anunciando una paz falsa, una paz de mentira, y la Biblia dice que cuando digan paz y tranquilidad vendrá destrucción repentina, y aquí habla de una destrucción repentina que traen estos falsos maestros con falsas doctrinas, vamos a decir así, engañando a la iglesia para que la iglesia crea las mentiras que ellos dicen y no la verdad de Dios. Dice
que estos seguirán sus disoluciones y que por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Dice que por la avaricia ellos harán mercadería de nosotros, hablando palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dios insiste que los que tal enseñanza siguen, hay una perdición, una condenación que ya viene de camino para juzgar y castigar a aquellos que se han dormido, que se han descarriado siguiendo a estos falsos maestros, estos falsos profetas. Dice porque Dios, oiga, y aquí nos dice el por qué Dios insiste tanto en alcanzarnos y en salvar a la humanidad, salvar al perdido. Dice que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Y aquí está hablando acerca del juicio final, cuando los ángeles caídos que fueron echados en perdición, en lugares de tormento, en el infierno, hasta tanto ser el día del juicio final. Así que el infierno no es el último destino del hombre. El último destino del hombre es la muerte, que corresponde en el lago de azufre y de fuego. Eso lo dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Dice que si Dios no perdonó al mundo, aquel mundo antiguo que se había corrompido, sino que Dios guardó a Noé y con él salvó a otras personas, por cuanto Noé fue pregonero de justicia, y entonces Dios se reservó para sí 7 personas más junto con Noé, y Dios permitió que cayese un diluvio sobre la faz de la tierra y fuese destruida la faz de la tierra, fuesen condenados todos aquellos que se desviaron y dieron la espalda a Dios, siguiendo la doctrina del enemigo, la doctrina del enemigo de las almas, aquella maldad con la que el hombre dio la espalda a Dios cuando el hombre se descarrió. Así que el mundo pereció por causa de que los impíos se volvieron contra Dios. Dice también que si Dios trajo destrucción y trajo destrucción, sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, no perdonando a los que habían allí, sino solamente a Lot y su familia, a quienes sacó de medio de aquella tierra, que por causa de la impiedad que vivieron los hombres de Sodoma y Gomorra, Dios entonces determina destruir estas ciudades, por cuanto también se habían desviado de en pos de Dios, habían dado la espalda a Dios, habían seguido doctrinas diabólicas, estaban haciendo actos nefastos, y Dios se avergüenza de las cosas que el hombre estaba haciendo, y por tal razón destruye a la humanidad. Y solamente volvemos y decimos
que salvó a Lot y su familia, y quedaron de aquella ciudad solamente cenizas. Y Dios puso por ejemplo a estas ciudades de lo que podía suceder a los que viven impíamente, los que viven en contra de la doctrina de Dios. Dios, dijimos, libró al justo Job, y Job estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dice que Job en su corazón sufría al ver que la humanidad hacía lo que hacía, que la humanidad estaba en contra de Dios, y él, viendo y oyendo lo que estaban haciendo estos inicuos, su corazón sufría, y por tal razón, por Lot tener el corazón, por decirlo así, con dolor, igual que Dios tenía dolor por la humanidad, pues a Lot Dios lo libra. Así que a él Dios le llama justo, y él moraba entre medio de aquella humanidad. Sin embargo, dice que afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sin embargo, dice que Dios sabe librar de la tentación a los piadosos, y en este caso podemos citar a Noé, podemos citar a Lot, que fueron librados en estos juicios. Sin embargo, dice la Biblia que Dios a los impíos, a los inicuos, les tiene un día de castigo, en el cual recibirán la paga por lo mal que han hecho en contra de Dios. Dice que si Dios no perdonó a aquella gente de aquel entonces, mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andaban en concupiscencia e inmundicia, despreciando el señorío de Dios. Esto dice la Biblia, que eran atrevidos y contumaces, que no te deben decir mal de las potestades superiores. Y aquí habla de los falsos maestros que se han infiltrado, que traen falsas doctrinas y que engañan a la humanidad con estas falsas doctrinas. Y dice que los ángeles, que son mayores que nosotros, no se atreven o no se atrevieron a decir maldad en contra de aquellas autoridades que están en los aires, que son ángeles caídos, potestades que están en las tinieblas. Dice que los ángeles, siendo mayor en potencia que nosotros, no se atrevieron a pronunciar juicio contra ellas delante del Señor, pero que estos que se desvían y se creen ser algo y se toman autoridad por encima de la autoridad que Dios da al creyente, dice que estos hacen uso mal de la palabra, y entonces hablan cosas que no entienden, como animales irracionales, dice la palabra, nacidos para destrucción, perecen en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. Así que los galardones de parte de Dios, hay galardones para bien, hay galardones que son castigos, ¿verdad? Es lo que el hombre merece, eso es un galardón. Cuando la Biblia dice que
Jesús vuelve con su galardón consigo, que dará cada cual según ha hecho, sea bueno o sea malo. Pues aquí nos dice claramente que hay un galardón para los de la maldad, el cual galardón no es de gracia, sino de desgracia, de dolor, de tristeza. Dice que aquellos van a estar recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites de cada día. Estos son inmundicias y manchas, dice en la Escritura, quienes aún comen con vosotros y se recrean en sus errores. Estos dicen ser cristianos, parece ser parte del pueblo de Dios, sin embargo viven en error y viven de espalda a la realidad y las verdades de Dios. Dice que tienen los ojos llenos de adulterio, que no se sacian de pecar. Dice que seducen las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Así habla Dios del impío, así habla Dios de el que dio la espalda a Dios, a la obra benéfica de Dios, a la obra de salvación, a la obra de redención. Todos esos que se han vuelto en contra de Dios, así habla Dios de ellos, pero sin embargo Dios quiere salvarles, Dios quiere ofrecerles vida eterna, Dios quiere que se libren, Dios quiere librarlos de eso que está preparado para ellos por haber hecho el mal. Está de parte del hombre recibir o rechazar lo que Dios ofrece. Y por esta razón es que el Evangelio se predica, se anuncia. Esta es la razón por la cual, en este caso, Pedro, que es un hombre que ama a Dios y que ama la obra de Dios, tiene temor de lo que está por sucederle al hombre que le dio la espalda a Dios. Y Pedro quiere que la humanidad pueda alcanzar el perdón anunciando en tiempo y fuera de tiempo, como se le dice a Timoteo, en tiempo y fuera de tiempo, que lleve el mensaje, que predique, que sea pregonero de la verdad. Así se le llamó a Lot, pregonero de justicia, pregonero de la verdad. Así que aquí Dios insiste que hay un castigo para aquellos que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Balaam fue un profeta, un rey malvado que quería traer maldición sobre el pueblo de Israel. El rey le dice a Balaam que maldiga al pueblo de Israel para él destruir, el rey, al pueblo de Israel. Y Balaam primeramente dice que no, porque era profeta, que oía la voz de Dios, obedecía a Dios. Pero llega el momento que todas las ofertas que le hace el rey de bienes, de riquezas, de perlas y piedras preciosas, lo tientan, y entonces Balaam se va, aún en contra de lo que Dios le dijo, se va a buscar esos tesoros que le está ofreciendo el rey, y Dios lo para, y Dios le dice, mira, ve donde el rey, pero tú vas a decir lo que yo te diga. Y entonces sucedió que Balaam, cuando fue, cada vez que el rey pedía que Balaam maldijese al pueblo, Balaam bendecía al pueblo y preguntaba al rey, pero ¿por qué le das bendición al pueblo cuando yo te pido que lo maldigas? Y Balaam
el rey Balaam le decía al rey, es que eso es lo que me dice Jehová, que haga, que bendiga al pueblo. Bueno, tanto estuvo hasta que llegó el momento en que Balaam, por tanta riqueza ofrecida, maldijo al pueblo, y Balaam recibió el pago del mal que hizo, porque la Biblia dice que en un momento dado que Israel atacó al rey y a las tribus del rey, se encontró en la casa de Balaam muerto, en la casa del rey muerto a Balaam, quien se había ido de parte del rey y murió juntamente con el rey en el momento dado que Dios derramó su juicio sobre el rey, su casa y su ejército. Así que recibió, dice la Biblia, el premio por su maldad. Pero entonces el apóstol nos avisa que hay hombres aquí en la tierra que han creído y se han vuelto atrás y que han seguido el camino de Balaam, que le puede suceder lo mismo, que puede caer sobre ellos la maldad a menos que venga el arrepentimiento y el hombre se entregue totalmente a Dios y sea transformado por Dios. Así que dice que Balaam fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Sin embargo, no fue suficiente, porque al final termina Balaam maldiciendo al pueblo, como dijimos ahorita. Así que dice la Biblia que estos que se apartan y se infiltran y que traen falsas doctrinas son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para lo cual es la más densa oscuridad está reservada para siempre. Así que vamos a parar aquí y vamos a entrar en la realidad, vamos a despertar y darnos cuenta que Dios nos ama, que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios nos ama y nos ama de tal manera que ha dado a su Hijo para que podamos tener vida eterna. Y nos ama, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados. Dios nos ama aunque éramos enemigos, nos llama a ser amigos, nos llama a ser discípulos de Él, nos llama a seguirlo en espíritu y en verdad. Así que dice la Biblia que nos cuidemos de hablar palabras infladas, ¿verdad? Y que nos cuidemos de andar nosotros según las concupiscencias del mundo y de la maldad, y que sigamos a Dios, que rindamos nuestra vida total al Dios del cielo, y Dios que nos ama de tal manera, como dijimos anteriormente, hará en nosotros la transformación, cambiará nuestra vida, nos dará una vida nueva y nos permitirá entrada al reino juntamente con Jesús, y así podremos nosotros morar con Él por toda la eternidad. Oramos, iglesia. Padre, te damos gracias porque a pesar de la maldad que se ha infiltrado en medio del pueblo, que se ha infiltrado aún en nuestras vidas y nuestras almas, tú has tenido a bien, Señor, alcanzarnos, redarguirnos, mostrarnos el camino de la verdad para que nos arrepintamos y te sigamos, Señor, y vivamos, Señor, según el Espíritu quiere, Señor, siguiendo la verdad. Padre, te damos gracias por la iglesia, que hemos creído en el Cristo de la gloria, hemos creído esta palabra. Señor, permítanos continuar en pos de ti, seguirte a ti hasta el día que tú
nos llames a vivir en tu presencia al día que tú vengas por nosotros o muramos para ir contigo. En el nombre maravilloso de Jesús, oramos porque si alguno hay que está endurecido y no ha querido dar su corazón a Cristo, hoy sea día de salvación y pueda recibir a Jesús como Salvador y sus vidas sean cambiadas, transformadas en lo que tú quieres, Señor, en hijos tuyos, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, oramos dándote gracias. Amén. Hoy te encargo con el Señor y te ofrezco el conocimiento que nos lleva al arrepentimiento. Yo te ofrezco hoy con esta palabra que estoy hablando, te estoy ofreciendo que reconsideres tu vida y te rindas ante Dios. Si así lo quieres hacer, puedes hacerlo diciendo una oración como la que voy a decir yo ahora. Repite conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, reconozco que soy pecador, confieso todos mis pecados y te pido que me laves con la sangre de Cristo, sangre derramada en el Calvario, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a vivir para ti hasta que tú vengas por mí o me lleves contigo a morar en la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que hayas creído y que hayas hecho esta oración. Si así lo hiciste y recibiste a Cristo, lee el Evangelio según Juan y seguido después del Evangelio de Juan, sigue leyendo Hechos de los Apóstoles. El Señor a demostrarte el camino que quiere para ti. Amén. Bueno, iglesia del Señor, Dios les bendiga a todos. La gracia y la paz de Cristo sea con el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga, hermano.